Queridos amigos, buenas tardes. Quiero aprovechar la ocasión para darles un saludo por el Día Jubilar del Cusco, un abrazo fraterno. Pasarán en vuestras casas, dada la coyuntura de la cuarentena. Estoy aquí por una gentil invitación del licenciado Leilis Gutiérrez, siguiendo un curso de charlas para la actualización de los guías. El tema en el que me voy a ocupar es la geología de Machu Picchu. Sin embargo, quiero yo manifestarles que esta charla sobre la geología de Machu Picchu está concretamente dirigida al centro. No voy a ocuparme de temas que estén alrededor del complejo. Queridos amigos, vamos a empezar con la ubicación política de la ciudadela de Machu Picchu. Está ubicada en el departamento de Cusco, en la provincia de Urubamba, distrito de Machu Picchu. Tiene una distancia de Cusco a Machu Picchu de 112.5 kilómetros por vía férrea. La altura es de 1985 en Puente Ruinas, 2350 en la ciudadela en la plaza de la Ciudadela y 3080 metros en la cumbre del cerro Machu Picchu. El acceso es de Puente Ruinas a la Ciudadela por vía terrestre, por una carretera afirmada que dista 8 kilómetros. Bien, caballeros. Geomorfología regional. ¿A qué se refiere la geomorfología? La geomorfología se refiere a las formas del terreno, a la topografía, fisiografía, como le quieren llamar. La geomorfología regional respecto a nuestro centro arqueológico está definida, ¿por qué? Está definida por la topografía que le rodea, ¿no? Como podemos apreciar, tenemos por un lado la cordillera de los Andes y por otro lado tenemos el valle del río Urubamba que bordea prácticamente el centro arqueológico. La cordillera de los Andes sigue una orientación de noroeste-sureste. Las unidades geomorfológicas que tenemos en la zona de nuestro interés, tenemos las altiplanicies que están entre los 2.300 a 4.300 metros sobre el nivel del mar. Luego tenemos la cordillera oriental que está entre los 4.400 a 4.800 metros sobre el nivel del mar. La geomorfología local. La geomorfología local se refiere a la forma geológica que presenta nuestro centro arqueológico. En este caso tenemos cumbres. Las cumbres están entre los 2.600 a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entre estos tenemos a la montaña Machu Picchu, montaña Huayna Picchu y tenemos al cerro Putugusi. Luego tenemos la zona de terraza. La zona de terraza es exactamente en la zona donde están construidos todos los complejos arquitectónicos de la ciudadela de Machu Picchu. Luego tenemos las pendientes. En las pendientes están ubicadas las terrazas. Como nosotros ya podemos apreciar toda esta zona de pendientes. En esta zona de pendiente tenemos ubicada andenes. De este otro lado también podemos apreciar los andenes. Y en general, de acuerdo a la topografía, tenemos nosotros zona de pendientes y acantilados alrededor de los cerros Huayna Picchu y Machu Picchu. El drenaje.
El drenaje para la zona de estudio, tanto regional como local, viene a ser el río Vilcanota. En el río Vilcanota van a converger los ríos tributarios cercanos a nuestra zona de estudio. Y las aguas de escorrentía, que se van a generar también en la ciudadela, van a terminar en el río Vilcanota. El tipo de drenaje para una estructura batolítica granítica es el tipo rectangular, como pueden apreciar ustedes en el gráfico. En la ciudadela de Machu Picchu, los andinos han realizado trabajos de canales para las aguas de escorrentía, como las que podemos apreciar aquí, también aquí. Obviamente, en tiempo de los andinos, estos canales se mantenían en perfecto estado. Ahora, dado los años, muchos de ellos habrán quedado obstruidos, pero aún así muchos de ellos siguen cumpliendo sus funciones para el drenaje. Tenemos también un acuífero que está debidamente canalizado, del que nos ocuparemos posteriormente. Geología local. La unidad litológica que aflora localmente son rocas del Paleozoico superior, del periodo Pérmico medio a superior. Está constituido por rocas intrusivas y tenemos material cuaternario de cobertura. El batolito de Machu Picchu está formado por una estructura ígnea intrusiva abisal de forma alargada, cuyo eje es paralelo al rumbo de la cordillera oriental noroeste-sureste. Está constituido por roca granítica fuertemente diaclasada por el enfriamiento y posteriormente afectada por tectónica y fallamientos. La edad de esta estructura está catalogada en el Pérmico medio a superior de 260 a 225 millones de años. Dentro de la geología local también tenemos intrusivos metamorfizados, que están constituidos por estos serpentínicos cloríticos, que podemos nosotros apreciarlo en el talud norte del Cerro Machu Picchu, en esta zona. Luego tenemos una tonalita granodiolítica nesificada camino hacia el puente Inca en toda esta zona. Luego tenemos otro dique diabásico o serpentinítico en la parte baja del camino hacia Huayna Picchu. Estas rocas tienen un interés económico. Por ejemplo, el que tenemos en la zona en la parte norte del Cerro Machu Picchu, este esquisto serpentinítico ha sido utilizado en época inca para labrados. La desventaja de este material es que contiene asbesto, entonces el asbesto es tóxico. Inclusive creo que todavía actualmente la están explotando para hacer artesanía. Bueno, luego tenemos los depósitos cuaternarios. Los depósitos cuaternarios son todos aquellos materiales que se han depositado durante el cuaternario o recientemente. Dentro de ellos tenemos los materiales coluviales. Los materiales coluviales son todos aquellos materiales que se vienen desmoronando de las partes altas de la montaña y se van emplazando en forma de abanicos coluviales en las laderas y en las pendientes alrededor de nuestro centro arquitectónico. Están constituidas por gradas, arenas y bloques que alcanzan hasta 15 metros de diámetro. Las gravas y las arenas están cubiertas por espesa vegetación en toda la zona esta que rodea el complejo arquitectónico. Los materiales aluviales están constituidos por todos los materiales
que trae el río Urubamba en todo su cauce. Entonces estos materiales están emplazados en las playas del río Vilcanota y en el mismo cauce. Tectónica. La tectónica está relacionada a las fuerzas internas de la Tierra. La tectónica es la que transforma la corteza terrestre a nivel mundial. Nosotros podemos apreciar en este punto el régimen tectónico. En esta zona podemos apreciar el régimen tectónico. Por ejemplo, aquí, en este punto, nos indican unas flechas en sentido contrario y tenemos acá estas flechas que están en el mismo sentido. Esto nos indica el régimen. Este régimen se denomina distensivo. Quiere decir que son fuerzas que están aplicadas en sentidos contrarios. Y en este caso son fuerzas que se aplican en el mismo sentido. En este punto. ¿Perdón? En este punto. Bien. Con esta premisa nosotros podemos interpretar, por ejemplo, la tectónica taconiana. La tectónica taconiana está en el ordovícico superior. Podemos apreciar aquí, y es un régimen distensivo. ¿Qué quiere decir esto? Que la corteza terrestre se estira. Es en donde empiezan a formarse las cuencas en donde se van a depositar nuevos océanos, ¿no? En este caso, aquí, a raíz de esta tectónica taconiana, se emplaza el mar Permiano. Este mar Permiano va a estar durante todo el Permiano inferior, dando origen en nuestra zona de estudio, cercano a nuestra zona de estudio, al grupo Copacabana. El grupo Copacabana está constituida por calizas que corresponden al Pérmico inferior hace 270 millones de años. En el Pérmico inferior nosotros podemos apreciar un nuevo evento tectónico que se llama Eoherciniano en esta zona. Eoherciniano. Ese evento tectónico es compresivo. Quiere decir que la corteza terrestre empieza a plegarse y tiene movimientos verticales que empiezan a desplazar el mar Permiano. Y luego de esta tectónica eoherciniana tenemos un importante que es la tardierciniana, que es del régimen distensivo. Esta tectónica tardierciniana va a producir un fenómeno de rifting en la zona de nuestro estudio. Y este problema ocurre en todo el planeta durante el Pérmico medio a superior, en la que se van a emplazar a través de fallas normales, porque se produce una ruptura en la corteza por la que va a aprovechar el magma a salir a la superficie. Y estas son fallas enormes que se emplazan a través de la cordillera oriental. No solamente en nuestra cordillera, en esta etapa ya se van haciendo los pininos de muchas cordilleras en el planeta. Por ejemplo, en Siberia se dan las trampas siberianas, donde hay un vulcanismo generalizado que dura alrededor de 1 millón de años. Y en esta etapa se le llama, por ejemplo, la gran mortandad que se dio en el Pérmico medio a superior. Prácticamente casi se extingue los seres vivos porque hay gran emisión de gases de efecto invernadero por los volcanes, ¿no? Entonces, en esta etapa empieza a intruir la lava para formar los batolitos, como los que vamos a ir mencionando a través del Valle Sagrado, por ejemplo. Tenemos en Urubamba, a la altura del Hotel
Hotel Sol y Luna, podemos apreciar el batolito de Mesa Pelada. Luego vamos a tener hacia Machu Picchu el batolito de Machu Picchu. Y luego vamos a tener el batolito de Quillabamba, nombrando los más cercanos. La edad de estos batolitos está en el Pérmico medio superior entre 260 a 225 millones de años. Luego, esta tectónica también se sigue sucediendo, por ejemplo, en la tectónica Viru. Luego tenemos la mochica y la peruana, pero la que dio origen a los granitos que tenemos en Machu Picchu y los batolitos cercanos se dan en el Parque Yersinia. Aquí podemos ver en este gráfico, podemos ver, por ejemplo, las placas oceánicas en esta zona las placas oceánicas subduciendo bajo el continente. Podemos apreciar aquí claramente la subducción de placa. Y nosotros podemos apreciar también aquí, por ejemplo, tenemos intrusiones lávicas que van formando volcanes. Aquí, por ejemplo, tenemos otra serie. Aquí tenemos una dorsal oceánica, un proceso de rifting. Aquí podemos apreciar zona de rifting. Son grandes fallas por las que se emplaza la lava y va a dar origen a rocas plutónicas y rocas volcánicas. Aquí nosotros podemos apreciar el batolito a través de toda la cordillera. Ya he mencionado de que las dimensiones de estos batolitos son más o menos, un batolito tiene una dimensión de más de 100 kilómetros cuadrados. En este caso, el batolito de Machu Picchu está evaluado entre 244 kilómetros cuadrados. Cuando son menores a 100 kilómetros se van a llamar lacolitos, menores serán lopolitos y los más pequeños facolitos, y luego tendremos los diques, finalmente. Vamos a tocar ahora las fallas geológicas. Las fallas en realidad son un producto de la tectónica, son de las fuerzas compresivas o distensivas que se aplican en la corteza terrestre. Nosotros tenemos aquí en la zona de estudio, tenemos una falla muy importante que es de primer orden, que es la falla Camino Inca, que tiene una dirección noroeste-suroeste. Esta va a tener una distancia más o menos de 27 kilómetros que va a llegar hasta el poblado de Ollantaytambo. El doctor Córdoba hizo una evaluación de estas fallas y él clasificó las fallas de primer orden, por ejemplo, que la falla Camino Inca, que es de primer orden. No menciono aquí las fallas de segundo orden porque en realidad no aparecen en la zona de estudio. Nosotros necesitamos tener conocimiento de las fallas que están en la zona en donde nosotros vamos a visitar, en la que nosotros podemos mostrar. Las fallas aquí que tenemos de Machu Picchu, noreste, suroeste, y la falla Huayna Picchu son fallas de tercer orden, son fallas pequeñas. Estas dos fallas forman una microfosa tectónica en donde se construye el complejo arquitectónico. Estas fallas son permianas, estas fallas son muy antiguas, de tal manera que nosotros podemos apreciar un panizo completamente mineralizado muy duro, por ejemplo, por donde está el puente Inca.
donde vamos a encontrar también unos esquistos metamorfizados en esa zona. También podemos apreciar en la zona del cerro Huayna Picchu. Inclusive hay muchas grietas de estas fallas que ya están mineralizadas, ¿no? Entonces esto muestra que estas fallas antiguas están estables ya durante mucho tiempo. La falla Camino Inca, como ya mencionado, tiene una distancia de 27 kilómetros. La falla Machu Picchu y la falla Huayna Picchu son paralelos. Esto pues obedeciendo a la orientación de la cordillera oriental, porque nosotros ya podemos apreciar aquí el sistema del rifting, y lo otro, las fuerzas compresivas que han sido aplicadas para que la corteza empiece a formar pliegues. Y quiero mencionar algo aquí antes de olvidarme. Las rocas intrusivas enfrían a gran profundidad. Entonces, ahora la topografía que nosotros observamos en Machu Picchu no es la que ha sido siempre. Lo que pasa es que el granito ha enfriado a profundidad y el material que estuvo encima ha sido erosionado hasta dejar al descubierto al batolito y a los granitos que podemos apreciar ahora. En la falla de primer orden tenemos la falla Camino Inca, es lo que podemos apreciar cerca. Fallas de tercer orden tenemos la falla Huayna Picchu y la falla Machu Picchu. Ahora, fracturamiento. El fracturamiento es un tema muy importante porque esto nos va a ayudar a comprender un poquito la dinámica de la zona de Machu Picchu, del complejo arqueológico, sobre su conservación, sobre la preservación. Los batolitos, al momento de enfriar los granitos, por el mismo proceso de enfriamiento se empiezan a agrietar. Y luego que están afectos a tectónicas de las que ya hemos mencionado, vamos a tener fallamientos y también van a contribuir a que tengan mayor agrietamiento o diaplasas, fracturas, diaplasas, como se les llama. Y la orientación preferente de este fracturamiento en la zona de estudio es mayormente noroeste. Las hay noreste, también hay este-oeste, pero las que podemos medir con mayor número son las que se orientan al noroeste. Lo que sucede con estas fracturas es que van a fracturar todo el bloque granítico del batolito donde está ubicada Machu Picchu y va a generar pues bloques rectangulares de diversos tamaños. Entonces, este fracturamiento va a facilitar, por ejemplo, la extracción de las rocas. Originalmente, en Machu Picchu, antes que los andinos construyeran, todos estos bloques que estamos observando en esta zona, ¿no?, estuvieron cubiertos por material, por cobertura cuaternaria. Lo que ha pasado es ha habido un fenómeno de erosión de los materiales que han estado englobando a estos bloques, que se llama sufusión, que es el que ha dado pues origen a que nosotros podamos apreciar los bloques esparramados en toda la zona que constituyen el material para la construcción del complejo arqueológico. Nosotros podemos apreciar aquí fracturamientos en el bloque granítico. Estos fracturamientos también van a ayudar ¿a qué? Van a ayudar a un proceso de filtración de aguas. Vamos a hablar de este tema más adelante. Ahora nos vamos a ocupar sobre la petrología. ¿Qué es la petrología? La petrología es la ciencia que va a estudiar el génesis de las rocas, tanto ígneas,
sedimentarias, metamórficas, ¿no? De cómo se han originado, de qué están constituidas las rocas. En este caso, que es de nuestro interés, es solamente el granito. Nosotros aquí en esta fotografía podemos apreciar los granitos que encontramos en Machu Picchu. Para hacer un análisis de petrología, primero vamos a hacer en campo, digamos, un análisis macroscópico, en el que nosotros vamos a apreciar, digamos, los tamaños de cristales de las rocas. En este caso, vamos a decir que estas son unas rocas leucócratas. ¿Por qué le llamamos leucócratas? Por la coloración clara que tienen. Ahora son holocristalinos por el tamaño de sus cristales. Estas rocas presentan aquí una coloración blanco a blanco grisáceo, y de este otro lado tenemos unas rocas de coloración medias rojizas, ¿no? Estas coloraciones se deben a los componentes mineralógicos. Esto pues constituye el clan del granito. Como habíamos mencionado, en el clan del granito vamos a tener granito, granodioritas, vamos a tener adamelitas, vamos a tener tonalitas, etc. Y es más, se había mencionado que el proceso de la diferenciación magmática va a dar origen a alrededor de 600 rocas, porque los cristales, los componentes mineralógicos de las rocas van a ir cristalizando de diferente forma a cierta profundidad, hasta que salen a la superficie y vamos a tener las rocas volcánicas, como por ejemplo las andesitas, las traquiandesitas, o la piedra pómez, que parece una esponja porosa, porque finalmente ha sido tan abrupto la intrusión de la lava que todos los materiales componentes han salido en forma de gases y han dejado pues esas oquedades, ¿no? Bueno, luego tenemos dentro de la petrología un análisis microscópico, que para esto necesitamos hacer unos cortes seccionales de las rocas y bueno, voy a pulirlos y llevarlos a un microscopio electrónico para apreciar sus componentes mineralógicos y catalogarlos bajo ciertos parámetros de porcentajes por la constitución de ciertos elementos que contengan. Por ejemplo, en nuestros batolitos se han analizado 4 muestras de diferentes lugares que se ha tomado esto del ingeniero Gamarra. Y tenemos, por ejemplo, 2 muestras en las que sus componentes son la ortosa, el cuarzo, la geoclasa, luego tenemos las micas, ¿no? Y la mayor cantidad es la ortosa, ¿no? Es cosa que nosotros podemos apreciar en esta zona, porque la ortosa tiene una coloración de color carne medio rosado. Por eso en este tenemos esta coloración rosada, por la cantidad de ortosa, porque la ortosa la tiene en mayor cantidad. Luego tenemos esta otra blanquecina, ¿no? Hay 2 muestras de este tipo, las que arrojan en su composición mayormente plagioclasa, cuarzo, ortosa y biotitas, ¿no? Alteración de las rocas. Dentro de la alteración de las rocas en nuestra zona de estudio podemos mencionar las degradaciones físicas, las degradaciones químicas, la degradación térmica, la meteorización química y la biológica. Dentro de la degradación física tenemos, por ejemplo, las grietas. Cuando se ven rellenadas por agua y se congelan, sirven como un efecto de cuña para ir sacando en bloques poco a poco las rocas. Y también tenemos la intervención de la temperatura, que por el
calentamiento y dilatación y enfriamiento se contraen de diferente manera, van a hacer de que la roca empiece en el lugar, empiece a agrietarse y empiece a desmoronarse. Luego tenemos la degradación térmica que para mí es, creo que, la que es más importante, porque la degradación térmica va a ser de que una roca, por los minerales que la componen, van a tener que dilatarse de diferente manera. Por ejemplo, el granito, que está constituido por cristales, al momento de calentarse, diferentes minerales que la contienen van a dilatarse de diferente forma. Esto va a hacer de que algunos cristales se dilaten más que otros. De igual manera, en el proceso de enfriamiento, la contracción de algunos es mayor que la de otros y esto va a hacer de que la roca empiece a disgregarse y se arenice finalmente. Y la meteorización química, que también es importante, esta meteorización química se da por procesos químicos que pueden venir desde el interior de la roca o del exterior. Por ejemplo, si es del exterior, va a influenciar bastante, por ejemplo, las aguas de escorrentía, las lluvias, porque estos van a venir acompañados de ácido carbónico y otros ácidos que van a ir atacando los componentes que son susceptibles a ser atacados por el ácido. Y tenemos otro fenómeno que es la propilitización en las rocas. La propilitización es un fenómeno químico que se origina en el interior de la roca, que esto lo produce por capilaridad, por absorción de líquidos que contengan ácido y internamente empiezan a reaccionar y empiezan a salirse en forma de costras, como lo que podemos, por ejemplo, apreciar en esta zona, ¿no? Luego tenemos la biológica. Dentro de la biológica tenemos, por ejemplo, en esta muestra, tenemos dos tipos de líquenes. Los blancos son líquenes magnésicos y los anaranjados son líquenes férricos. ¿Qué es lo que hacen estos líquenes? Se van alimentando, por ejemplo, del magnesio que contiene la roca o del hierro que contiene la roca. Entonces estos van preparando el terreno para plantas superiores, como en este caso, por ejemplo, aquí ya tenemos musgos, para que posteriormente se emplacen plantas superiores. Tenemos aquí otro ejemplo, por ejemplo, de meteorización biológica. Tenemos, por ejemplo, dentro de una grieta prosperando plantas superiores, en las que al engrosar sus raíces van a empezar a trabajar con un efecto de cuña para empezar a abrir el bloque de roca. Aquí tenemos otro ejemplo, por ejemplo, de líquen magnésico, un líquen especialmente es cálcico. Los blancos son cálcicos y también los magnésicos también presentan similar color. Hidrología. En el tema de hidrología nos vamos a ocupar expresamente sobre el manante que pues, mantiene estas 16 fuentes que se encuentran en el complejo arquitectónico. Este manante tiene un volumen de agua aproximadamente entre 20 a 23 litros por minuto, pero al parecer parece que este manante ahora está compartido con un hotel que está ubicado en el complejo arquitectónico, de tal manera que el volumen de agua que baja para el complejo ya no es el que debía de ser. Estas aguas están canalizadas debidamente, pero sin embargo nosotros tenemos que mencionar que de todas maneras aquí hay filtración de agua, ¿no? También vamos a tocar acá el tema, la construcción que tiene el complejo arquitectónico
hay bastante trabajo de relleno. Por ejemplo, nosotros, si nos preguntamos en dónde está todo el material del decantado de las rocas, del trabajo que se han realizado en las rocas, no hay. Entonces, este material ha sido utilizado en la superficie para utilizar como drenaje y encima se ha echado tierra. Los andenes también tienen este mismo proceso, tienen gravas en la parte del fondo, arenas y posteriormente pues tienen la tierra para hacer cultivos o de repente plantas ornamentales, o sencillamente muchos andenes también han sido utilizados para evitar el colapso. En este tema nosotros tenemos que también volver a tocar el tema de las aguas de escorrentía, las aguas de lluvia. Toda esta cantidad, este volumen de agua que no logra ser canalizado se filtra, y se filtra a través de estas gravas que están en la parte interior, que deben estar, imagino, deben estar canalizados a un punto para poder desaguar estas aguas. Y por otro lado, sí, con toda seguridad, que estas aguas están siendo filtradas a través de las grietas, de las fracturas que tiene el mismo bloque granítico. Y estos a su vez van a tener que llegar por gravedad hasta la parte baja y finalmente tendrán que terminar en el drenaje principal, que es el río Vilcanota. Pero esto, sin embargo, a futuro trae problemas porque empiezan a darse reacciones químicas por la alta humedad permanente en la que se encuentran las rocas. Y bueno, me he olvidado una parte, mencionarles que en el estudio microscópico que se hizo a las rocas, presentan de ya una alteración a arcillas y a clorita, lo que quiere decir que en un futuro, ¿no?, vamos a tener problemas de asentamientos en las construcciones. De ya inclusive existen asentamientos en las construcciones incas, pero este es otro tema. Este es un tema en el que ya se tendría que hablar, por ejemplo, sobre geotecnia inca, de cómo es que han construido. Tendríamos que hablar sobre la preservación del centro arquitectónico, que es otro tema. Este que estamos nosotros hablando es meramente geología del centro arquitectónico, solo geología. Bueno, luego tenemos el tema de la geodinámica. La geodinámica no es otra cosa que el estudio de la dinámica tanto en la superficie como en el interior del planeta. Por ejemplo, dentro de esta geodinámica nosotros vamos a tener geodinámica externa y geodinámica interna. Nosotros aquí tenemos un gráfico sobre geodinámica interna, que vemos aquí dos fuerzas aplicadas en sentidos contrarios, ¿no?, que van a producirnos, por ejemplo, plegamientos. Nosotros apreciamos acá plegamientos y también vemos aquí un fallamiento, ¿no? Estos son procesos que van a modificar y van a modelar la topografía del terreno. Luego tenemos, por ejemplo, aquí un fenómeno de geodinámica externa. Es un proceso de deslizamiento. Lo que nosotros tenemos que ver en nuestra zona de estudio es los deslizamientos que nosotros podemos apreciar en la zona que nosotros visitamos. Por ejemplo, este fenómeno de geodinámica externa se va a producir en lugares en donde se ha desestabilizado el talud. Por ejemplo, con construcciones de ingeniería. Por ejemplo, podemos mencionar aquí la construcción de la carretera de acceso a la ciudadela, la construcción, por ejemplo, de hoteles
o tal vez oficinas para el Ministerio de Cultura, el antiguo INC, que producen, pues de todas maneras, desestabilizan el talud, y más aún cuando nosotros ya entendemos de que esta estructura está completamente fracturada. En el momento que está fracturada, ya es una zona débil estructuralmente, porque en el acceso a la carretera nosotros vamos a apreciar muchos fenómenos de geodinámica externa. Por ejemplo, aquí tenemos un fenómeno de geodinámica externa, deslizamiento. Bueno, luego nosotros vamos a tener derrumbes. Los derrumbes se producen en donde las rocas han sido completamente fracturadas, pierden equilibrio y empiezan a caer. Los desmoronamientos están más aplicados, digamos, a las construcciones, en este caso a muros o construcción de edificaciones. Los asentamientos también están más aplicados a donde tenemos construcciones. Y de estos dos últimos nosotros creo que podemos apreciar bastante en las construcciones del complejo arquitectónico, pero no voy a tocar estos temas en las construcciones porque este ya es, como les digo, sería motivo de otra charla para ocuparnos directamente sobre sobre geotecnia inca o preservación de los centros arquitectónicos. Dentro de la geodinámica interna, nosotros vamos a tener dos puntos que tocar. Sismicidad, en términos generales. La sismicidad, ¿cuándo se produce un sismo? Un sismo se produce como efecto de una falla. En un proceso, una falla es la aplicación de fuerzas en sentido contrario o en el mismo sentido. Son fallas compresivas o son fallas distensivas. O dentro de esto tenemos variedad de fallas. No nos vamos a ocupar porque esto es muy amplio. Aquí en el gráfico, por ejemplo, podemos apreciar dos flechas que indican el sentido de corrimiento de los bloques. En este caso tenemos el bloque de la derecha baja y el bloque de la izquierda sube. Y en esta zona nosotros podemos ver una escarpa de falla. El momento en el que el estrato de roca es sujeta, por ejemplo, a dos fuerzas compresivas, mientras el estrato de roca sea flexible, la roca va a empezar a doblarse. Entonces vamos a tener anticlinales o vamos a tener sinclinales. Pero en el caso que la roca es friable o sobrepasa su resistencia, entonces sucede el fallamiento. Se rompe la roca y empieza a tener movimiento de bloques uno respecto al otro, como en este caso. En ese momento se produce el sismo, se produce la liberación de esa energía. Y nosotros, por ejemplo, aquí tenemos dos puntos. El punto de arriba es el epicentro. Es al que nosotros vamos a llamar, por ejemplo, en Cusco, el año 86 hubo un sismo el 5 de abril al noroeste de Corao, era en la laguna Coricocha, era la activación de la falla Coricocha-Chincheros. Ese es el epicentro. Y lo que nosotros tenemos aquí a profundidad viene a ser el hipocentro. Quiere decir a qué profundidad se ha producido ese sismo. Caso Coricocha, 63 kilómetros de profundidad. Ese viene a ser el hipocentro. Y este viene a ser el epicentro. Este tipo de geodinámica interna va a modificar, va a dar origen a que el relieve terrestre se vea modificado en su topografía. Sin embargo, este es un proceso natural por el que tiene que pasar la corteza terrestre en su evolución. Nosotros no podemos evitar este tipo de fenómenos. Sismicidad local.
En el área comprendida entre Ollantaytambo y Machu Picchu, que es lo más cercano que podemos mencionar en este caso, no se encuentran ubicados dentro de esta área, digamos, no nos encontramos en un área sísmicamente activa. ¿Por qué? Porque ya nosotros habíamos mencionado que la falla Camino Inca, tanto como las fallas de tercer orden, como la falla Machu Picchu y la falla Huayna Picchu, son fallas muy antiguas que a vista ya no se ve pues de que estas han estado en actividad, ni tampoco podríamos decir que puedan presentarse reactivación en estas fallas, por cuanto según estudios de neotectónica, las zonas de mayor riesgo son las zonas que se encuentran entre las dos cordilleras, o sea, nos referimos a las planicies intercordilleranas, ¿no? Y esto debido a que a una diferencia isostática. ¿Qué es esto? Es la descompensación entre la cordillera oriental y la cordillera occidental. Es el desequilibrio que va a haber entre las dos cordilleras por el peso que tienen medidas desde el manto hasta la cumbre. Un aproximado, por ejemplo, para la cordillera oriental es de 75 kilómetros, mientras que para la occidental es de 50. Entonces tenemos una diferencia de 25 kilómetros que va a haber un desequilibrio isostático, ¿no? Que va a generar en esta área fallas normales, porque van a haber fallas distensivas, ¿no? Que estas van a abarcar desde Abancay hasta la zona de Urcos, ¿no? En esta zona están emplazadas fallas activas y muchas de ellas son fallas cuaternarias, son fallas prácticamente geológicamente hablando son fallas recientes. Entonces nosotros que ya vamos a ir deduciendo que los centros arqueológicos que se encuentran ubicados dentro de estas altiplanicies son las que están propensas a los sismos. Por ejemplo, nosotros hacemos un recuento, Pisac Ruinas está ubicado en la cordillera oriental, entonces está en una zona que no sería, digamos, afectos a sismicidad. Puede ser como prolongación, pero no es un sitio que tenga alto grado de sismicidad. Ollantaytambo tampoco. Machu Picchu, y hemos mencionado que está en una zona de fallas antiguas. Históricamente, nosotros podemos nombrar a algunos sismos que se han registrado cerca, por ejemplo, a Machu Picchu. Sería el sismo de Mollepata de 1980, ubicado al suroeste de Machu Picchu, de una intensidad de 6 en la escala modificada de Mercalli. Luego podemos mencionar otras fallas, por ejemplo, el sismo de Cusco de 1986, con una intensidad de 4 a 7 en la escala modificada de Mercalli. Y tenemos otras fallas, otros sismos que podemos mencionar, las que se han producido, por ejemplo, en 1650, en 1950, en la región de Cusco. Y ahora, según el informe presentado por el doctor Ken Suodo de la misión japonesa de 1990, concluye también en que no hay evidencias de fisuras recientes en las fallas que tenemos en el sector de Machu Picchu, por lo que nosotros diríamos que está pues en una zona estable sísmicamente, ¿no? Bueno, caballeros, después de esta corta charla, no ha sido, digamos, una charla prolija geológicamente hablando, porque en verdad para ustedes
No necesitamos pues utilizar en principio términos técnicos ni tampoco saturarlos con la información de geología porque se pone pesado, ¿no? Entonces, lo que ustedes necesitan es lo que puedan tomar lo más fácil para que ustedes puedan explicar a vuestros turistas. Es lo que queremos. Bueno, es lo que yo pretendo también, de que ustedes tengan la información más fácil al alcance. Dentro de nuestras conclusiones, ustedes de repente hasta pueden ya ayudarme, ¿no? En principio, por ejemplo, vamos a hablar sobre, digamos, estabilidad del centro arquitectónico. Desde el punto de vista de fallas, ya podemos decir, está en una zona estable. Sismicidad, estable, ¿no? Ahora, en cuanto, por ejemplo, a los agrietamientos, este sí constituye un problema muy delicado, porque los bloques se están movilizando. Por eso es que nosotros vemos, por ejemplo, en el complejo arquitectónico, muchos agrietamientos y asentamientos. ¿A qué se debe esto? Se debe a que los bloques están cediendo poco a poco y están asentándose, ¿no? Eso se debe, por ejemplo, al agrietamiento. Y lo otro es que tenemos que tener en cuenta las filtraciones de agua, ¿no? Estas filtraciones de agua van a afectar químicamente a las rocas con sus reacciones químicas. Y no solo esto, sino que también van a ir debilitando la estructura, porque van a ir lixiviando los materiales que se van encontrando en fondo. Bueno, amigos, espero les haya esto ayudado para vuestros conocimientos y puedan compartirlo con vuestros pasajeros. Gracias, buenas noches. Bueno, estoy a la espera de algún medio en la forma que puedan hacerme llegar ustedes vuestras preguntas para poder absorberlas. Muchas gracias.